Este ejemplo, la verdad, me parece muy interesante. Es un experimento que realizaron en colaboración con psicólogos y se llama Memory, precisamente tratando de probar cómo funciona esto también en el cerebro humano. Entonces, C. Rieger escribió el programa Memory, que realizaba inferencias a partir de un texto en lenguaje natural. Las inferencias se utilizaban para construir una cadena causal que conectara a los eventos de la historia, precisamente esas cadenas que veíamos que vamos a utilizar para hacer inferencias utilizando dependencia conceptual. Entonces, había 16 categorías de inferencia en las cuales se clasificaban las reglas. Algunas de estas categorías fueron inferencias para, por ejemplo, especificación. Llenaban rendijas faltantes en una primitiva, como el actor o el instrumento. Otro tipo eran las causantes, hipotetizaban posibles causas o precondiciones de acciones. Inferencias resultantes, inferían resultados posibles de acciones. Funciones, inferían funciones probables de objetos. Ahora, les platico también ligeramente marginal, de una forma marginal, que también hay otra teoría muy parecida a esta, que se conoce la teoría de cuadros, frames en inglés, donde también es una forma de representación del conocimiento. Creo que también entra en la categoría de slot and filler, ranura y relleno. Y, por ejemplo, este tipo de inferencias se utilizaban para rellenar noticias tomadas del periódico. Entonces, la idea es que para cada acción tenemos ya asociadas el tipo de información que debería de venir al lado de esas acciones, y entonces se utilizan estas reglas de inferencias, por ejemplo, para rellenar la fecha, quienes participaron, o para detectar agujeros de cosas que no estaban siendo reportadas en la noticia. Entonces, aunque oficialmente era en la otra categoría, bueno, las reglas son básicamente las mismas y ese ejemplo aplicaría también a este tipo de técnica. Si ustedes quieren leer noticias del periódico y empezar a llenar o extraer la información importante, este es el tipo de inferencias que se solían utilizar y a la fecha pues se podrían utilizar también. Ahora, por ejemplo, en aplicaciones más modernas donde se habla de capturar lo que ocurre durante una reunión en una empresa, que ya me he enterado de varias que les interesa hacer eso, bueno, una parte es el procesamiento de voz, tratar de poder extraer las palabras exactas a partir de lo que se está grabando de una reunión corporativa. Y una segunda parte es precisamente cómo rellenar las minutas de esas juntas y meter la información que pudiera ser importante. Y aquí una técnica que aplica directamente es, una vez que se logró identificar la frase, entonces completar plantillas ya aprovechando la información que nos van a dar estas formas de representación. Y de hecho vamos a continuar viendo en las siguientes técnicas aspectos más avanzados de cómo puede llegar a atenderse ese problema. Entonces aquí nos están dando un ejemplo, ¿no? Especificación, causas, resultados y funciones de algunos elementos. Ahora, este primer experimento tiene una característica bastante curiosa, que era la asociación libre. Entonces, las reglas de inferencia se aplicaban sin dirección, es decir, se probaban todas por igual. Entonces, si aparecía el verbo correr, pues automáticamente pensamos en una persona que corre profesionalmente, en una persona que sale a correr en la mañana o en el perrito que salió corriendo de mi casa. Entonces aquí sí era así como una explosión en todas direcciones. Si veo una palabra, si veo una primitiva, tratar de llamar absolutamente todo aquello que pudiera estar relacionado con ese elemento que acaba de aparecer. Entonces, esto tenía una intención. Dice, pretendía reflejar la naturaleza espontánea de las inferencias que hace la gente cuando aprende algo nuevo. Acabo de entender esto, entonces, ¿cuáles son todas las consecuencias que pudiera llegar a tener? Sirve para hacer descubrimientos, sirve a lo mejor hasta para hacer chistes y diseñar bromas, aunque en general los seres humanos pues no vamos a explotar en todas direcciones, nada más en unas pocas, sino tenemos precisamente lo que se llama una explosión combinatoria. Vamos a ver lo que les pasó en este experimento. Dice, pero no incluía el sentido común que favorece algunas inferencias sobre otras. Si estoy hablando de mis mascotas y hablo de correr, pues es más probable que hable del que salió a correr el perro. Si estoy hablando de otra cosa, pues si estamos hablando de las Olimpiadas o algo así, pues a lo mejor estamos hablando de correr un maratón. Entonces, dependiendo del contexto, pues algunas inferencias van a tener más sentido y otras, pues hasta como que no pensaríamos en ellas en ese momento. Entonces, en este primer experimento no se incluía ese tipo de instinto.
Y entonces, como resultado, se obtenía una explosión combinatoria en el número de inferencias y era fortuito poder encontrar las cadenas causales que se requerían. Entonces, realmente entender lo que ocurrió en toda la escena, pues requería un montón de poder de cómputo y un poquito de suerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, dada la oración Juan tomó el menú, se sugieren las posibles razones o consecuencias siguientes. Casi todos pensamos que Juan tomó el menú, pues creo que nos iríamos a la tercera opción, que es Juan estaba en un restaurante, en una fondita o algo así y pensaba ordenar, entonces quería ver qué había disponible. Eso es lo que nos diría precisamente la parte del sentido común o la dirección más probable. Sin embargo, aquí vemos otras aplicaciones un poco curiosas, como que Juan lo haya tomado para aplastar una mosca o porque estaba buscando su tenedor y estaba abajo del menú, ¿no? Entonces, lo más común sería que tomara el menú para leerlo y ordenar, lo cual llevaría a la cadena más probable. Aunque las otras opciones pues, también podrían haber sido, ¿no? Es menos común, pero podría llegar a suceder. Entonces, este primer experimento sí quería reflejar eso, pero la mayor parte del tiempo lo que haríamos sería como priorizar, ¿no? Primero imaginaríamos que esto es lo que va a pasar y ya en caso de que la evidencia nos diga lo contrario, empezaríamos a considerar las otras posibilidades. Ahora, ese es precisamente el antecedente para la evolución hacia la siguiente teoría, que son los guiones o scripts.